Bienvenidas y bienvenidos todos nuestros futuros y futuras ingenieras. Les doy una cordial y calurosa bienvenida a su plataforma favorita de aprendizaje, su academia online Easy Math. Espero se encuentren con mucha energía y entusiasmo porque el día de hoy veremos dos conceptos fundamentales para poder entender y trabajar en la termodinámica. Así es, presión y volumen. Simples, pero a su vez fundamentales conceptos que debemos comprender bien antes de adentrarnos en las profundidades de la termodinámica. El primer concepto que analizaremos será presión. De este podemos extraer una simple y sencilla definición, la cual nos dice lo siguiente. Presión se define como la razón que existe entre una fuerza aplicada sobre un área determinada en dirección perpendicular hacia su superficie. Ya en estas tres líneas tenemos dos conceptos clave. Tenemos dos destacados, los cuales serán fuerza y área. En esta ocasión nos dice que es un área determinada. También podríamos agregar como un factor importante que la presión es ejercida perpendicular hacia su superficie. Por lo tanto, al ver que vamos a trabajar con fuerzas y vamos a trabajar con área, de inmediato sabemos que presión será una unidad de medida compuesta y estará compuesta obviamente por estas dos componentes. También de inmediato podemos inferir cuáles serán las unidades de medida con las cuales estaremos trabajando, y son las siguientes. Presión, que se simboliza con la letra P, puede estar dada en las siguientes unidades de medida, ya sean pascales, que es la unidad de medida del sistema internacional, o PSI, que es la unidad de medida del sistema inglés. También puede estar en bares o en atmósferas. Y como mencionamos anteriormente, esta será una unidad de medida que es compuesta y está compuesta por estos dos factores, ya los mencionamos: fuerza, que se simboliza con la letra F, y área, que se simboliza con la letra A. Fuerza puede estar dado en newton, kilogramos, pero un detalle importante que aquí es kilogramos fuerza, ¿ok? No kilogramos masa. Entonces debemos agregarle esta F minúscula. También puede estar dada en el sistema inglés, el cual estaría en libras, y también acompañada de la F minúscula, siempre para saber que estamos hablando de fuerza. Por otro lado tendremos área, y área estará dada en el sistema inglés en metros. Como subunidad podría estar dada en centímetros, kilómetros, etc. En el sistema internacional estará como pulgada cuadrada o también pie cuadrado, ¿ok? Entonces, una vez ya hemos analizado todas las variantes que componen a nuestra presión, vamos a analizar la siguiente tabla. Como mencionamos anteriormente, estamos analizando el sistema internacional y a su vez el sistema inglés. Para el sistema internacional, nuestra unidad de presión estará dada en pascales, y un pascal es newton sobre metro cuadrado. A su vez, en el sistema inglés se nos dará en PSI, y PSI es libra sobre pulgada cuadrada. También podemos observar que tenemos tres tipos diferentes de presión. Tendremos la presión absoluta, y esta será la presión interna en el sistema el cual estamos analizando. También tendremos la presión atmosférica, y esta es la presión que ejerce la atmósfera sobre los cuerpos en la Tierra. Por último tendremos la presión manométrica, y esta es la presión medida por un manómetro. Por otro lado tenemos el volumen, y una definición muy sencilla y breve a su vez es que el volumen es el espacio tridimensional que ocupa un cuerpo. Es decir, si tuviésemos que medir el volumen, podríamos decir que sería el largo por el ancho por el alto. De esta forma estaríamos abarcando un espacio tridimensional, o los tres ejes X, Y y Z. Para que quede un poco más claro, lo veremos acompañado de un gráfico. Si tuviésemos que medir el volumen de este cubo y siguiéramos la explicación antes mencionada, tendríamos que hacerlo de la siguiente forma: ancho por largo por alto. De esta forma estaríamos abarcando los tres ejes o la tridimensionalidad de este cuerpo. Por lo tanto, obtendríamos el volumen.
y este volumen en el sistema internacional vendría dado en metros cúbicos. También tendríamos subunidades, los cuales podrían ser centímetro cúbico, inclusive litro. En el sistema inglés también tenemos el volumen, pero en este caso está dado en pie cúbico. También como subunidades podríamos obtenerlo en pulgada cúbica, pero por lo general va a estar en pie cúbico. Por último tendremos el volumen específico, y este simplemente es el volumen ocupado por unidad de masa de una materia, y su fórmula es muy sencilla, se simboliza con la letra V minúscula y está dado por el volumen dividido en la masa, como se acaba de mencionar. También podríamos plantear la fórmula de otra forma, sería 1 dividido por la densidad de la materia que se esté analizando. Para eso deberíamos tener como dato la densidad. De forma contraria no podríamos calcularlo esto, sin embargo sí podríamos obtenerlo teniendo estos datos, el volumen y la masa. Ahora analizaremos tres tipos de gráfico. Partiremos con uno de los más sencillos, y es el gráfico isobárico. Cabe destacar que estos gráficos se están planteando en presión versus volumen, ¿ok? En este caso será un gráfico isobárico, y como su nombre lo indica, no tendrá variación de presión, es decir, su presión será constante. Para todos estos gráficos podemos obtener una fórmula del trabajo, y el trabajo será el área bajo la curva. En este caso, nuestro trabajo estaría dado por A, que será nuestra presión 1, y H, que será nuestro delta, que será nuestra variación de volumen. En este caso, aquí tenemos la fórmula, W es igual a A por H. Puede que se la hayan enseñado a ustedes de otra forma, en la cual es A por B, y A sería la presión y B sería el volumen. Yo prefiero plantearla de esta forma. Quizás técnicamente está mal planteada, pero a lo largo de los ejercicios veremos que siempre vamos a trabajar con A, B y H. En este caso B sería presión final, pero como es isobárico solo hay una presión, no tenemos B, y eso haría cambiar la fórmula. Yo prefiero mantenerlo igual para poder trabajar siempre en todos los tipos de gráficos que representemos y tener los mismos valores o las mismas fórmulas, los mismos componentes de la fórmula, para que sea un poco más sencillo poder ir interpretándolas. En este caso, todo este espacio que está aquí sería el trabajo realizado por un proceso isobárico. También analizaremos un gráfico presión-volumen isovolumétrico, o también conocido como isocórico. En este gráfico hay una particularidad, y es que no hay variación de volumen, y como veremos más adelante, el trabajo está directamente relacionado a un desplazamiento. En este caso, si no hay variación de volumen, no existirá un desplazamiento, por lo tanto el trabajo será cero, no hay trabajo en un proceso isovolumétrico. Y aquí podemos ver que se plantea presión 1, presión 2, y el volumen está en la misma línea, el volumen 1 y el volumen 2. Hay dos presiones, pero solo hay un volumen que será el mismo en todo el proceso. Y por último veremos un gráfico adiabático, o también utilizado en procesos politrópicos, que más adelante cuando realicemos los desarrollos de los ejercicios podremos ver que estos serán los gráficos más utilizados. Técnicamente este gráfico no está correcto, ya que esto no es una línea recta, más bien tiene una pequeña curva. Pero para fines prácticos poder explicarlo de forma sencilla es totalmente válido. En este caso tendremos presión 1, tendremos presión 2, volumen 1 y volumen 2, es decir, tendremos variaciones en nuestras dos componentes, presión versus volumen. Cabe mencionar que en los tres gráficos que se han mostrado, el volumen ha estado dado en metros cúbicos y la presión ha estado dada en bares. Esta zona de aquí sería nuestra área bajo la curva, y esta será la fórmula que se desprende para poder calcular el trabajo, en el cual podemos observar que será A más B dividido en 2. Mía será mi presión inicial o presión final. La verdad no va a variar
cuál sea el dato que se ingrese primero, ya que al ser una suma, el orden de los factores no alterará nuestro resultado en esta ocasión y será dividido en 2, que es una constante, por h, que será nuestra variación de volumen, y la variación de volumen es nuestro volumen final menos nuestro volumen inicial. Cabe destacar que aquí en algunos casos puede darse un número negativo. Esto dependerá específicamente del proceso que se esté realizando, ya sea compresión o expansión. Sin embargo, más adelante lo podremos ver. Y aquí está, futuros y futuras ingenieras. Podemos ver de forma muy gráfica y sencilla nuestra presión y volumen, dos factores fundamentales para poder trabajar en la termodinámica. Y es importante que tengamos muy en cuenta detalles muy básicos, muy básicos, los cuales podrían ser las unidades de medida con las cuales vamos a trabajar, o simplemente qué es presión. Y si se darán cuenta, en esta ocasión la presión, las definiciones en cuanto a presión o volumen no son más de 2 o 3 líneas. Es muy sencillo, está muy condensada la información, pero es para que podamos analizar y de forma más fácil podamos digerir estos conceptos. Ya sabemos que nuestra presión será fuerza por área y nuestro volumen será el espacio tridimensional. Teniendo en cuenta estos pequeños conceptos, ya podemos realizar un análisis, y en el caso de no tener toda la información, volvemos a estos pequeños conceptos y podemos inferir cuáles serán nuestras unidades de medida. Ya analizamos cuáles serán las del sistema internacional y del sistema inglés, además de que estaremos trabajando con 3 diferentes tipos de gráficos. Chicos, no les quito más tiempo. Espero haya sido un video muy provechoso, preciso, conciso y que a su vez le aporte mucho valor. Sin más que agregar, nos vemos en un siguiente video. Bye bye.